Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de Sadhana Acuariana. Mi nombre es Cecilia y hoy quiero hablar sobre una experiencia que estuve observando a lo largo de mi vida, pero que como descarga de información se dio muy fuerte últimamente y me ha llamado la atención, por eso quiero compartirlo. Y vamos a hablar de los traumas, de las heridas de infancia y cómo esto afecta nuestras relaciones. Estaba hablando con una persona que hace muchos años que está sola, es decir, que me refiero a que no tiene pareja, más de 10 años que no tiene pareja, y bueno, por supuesto que lo ha intentado, que está en la búsqueda, como se dice habitualmente, de esa pareja. Y estábamos hablando y dos cosas se dieron que me llamaron la atención. Expresó dos creencias o dos verdades desde su perspectiva que me llamaron la atención. Por un lado, esta creencia de que ya va a llegar alguien que cumpla con todas mis expectativas, dicho de otro modo, ya va a llegar alguien que cumpla o responda o llene, palabra clave, todos los casilleros vacíos. La siguiente frase que me llamó la atención muy fuerte es: creo que hay que dejar todo como está, hay que quedarse quietito y dejar que las cosas sucedan, porque refuerza, en algún momento va a llegar esa persona que ocupe todos esos casilleros vacíos. Esta es una gran herramienta de información. Este tipo de expresiones son la clave para darnos cuenta cómo desde las creencias inconscientes estamos creando un patrón energético, estamos creando nuestra realidad. ¿Y por qué hablo de trauma? Porque una de las características del trauma, uno de los síntomas, podríamos decir, del trauma, es que el trauma acciona repetidas veces de forma de reforzar la desconexión que hay entre nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones. Entonces, ¿cómo podemos, a partir de la percepción de lo que observamos en nuestra realidad, considerar, para reforzar justamente la creencia de que hay alguien externo a mí que va a satisfacer esos vacíos, va a llenar esos vacíos, va a satisfacer la demanda de amor, y que yo mientras tanto no tengo que hacer nada porque hay alguien en algún lugar del universo que está dispuesto a llenar esos vacíos? Eso, amores de mi vida, es el trauma en sí mismo, es la carencia emocional. El síntoma postraumático fundamentalmente es una respuesta fisiológica incompleta que quedó suspendida por el miedo. Y esta es la clave. Si yo como persona, como individuo, creo que no tengo que hacer nada y que tengo que quedarme quieto, es decir, no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar nada, no tengo que mover nada de mi realidad, porque hay alguien en algún lugar que va a venir a satisfacer mi demanda de amor, me doy cuenta desde la perspectiva terapéutica que hay un trauma porque hay una desconexión entre el cuerpo y el alma, y es uno de los efectos más importantes del trauma. ¿Y por qué hablo del alma y del trauma y del cuerpo y de las respuestas fisiológicas? Porque el trauma
cuando no está resuelto, se desenvuelve en nuestra realidad generando obstáculos, interferencias, distorsión, dificultad, carencia, enfermedad, conflicto. Cuando resolvemos el trauma, porque el trauma es un gran maestro y es un gran don que tenemos, cuando lo resolvemos, se nos devuelve de manera natural, se nos devuelve a la vida, se nos devuelve al flujo y reflujo energético de la armonía, del amor, de la compasión, de la abundancia. Entonces, quiero ir a esto. Una de las causas del trauma, o una de las claves para salir del trauma, es salir de la inmovilización. Una de las acciones, digamos, el trauma, ¿cuándo se genera? Cuando sufro una amenaza, un ataque, y no tengo la capacidad de hacer la descarga energética, de huir, luchar para resolver ese conflicto. Entonces, sufro una amenaza, un ataque, una situación que impacta violentamente en mi psique y en mi cuerpo. Ante esa amenaza, mi cerebro reptiliano decide que hay que huir o luchar. Si no tengo la capacidad de huir o luchar, porque soy niño, niña, y vivo con mamá y papá y no tengo a dónde ir y no puedo salir de ese trauma, de esa situación, de esa amenaza, queda dentro de mí esa energía, esa carga energética que se va convirtiendo en una bola energética de ira por no responder a la huida o de impotencia por no responder a la lucha. Y eso genera la ira contenida, la impotencia en el cuerpo genera la inmovilización. Sin respuesta a esa descarga energética se produce el trauma. Y en cada episodio a lo largo de mi vida que esa amenaza aparece nuevamente de manera real o simbólica, aumenta la cantidad de energía requerida para huir o luchar. Y debido a que no lucho ni huyo, es decir, a que no me muevo, esa acumulación refuerza el trauma. El neocórtex, que es nuestra parte del cerebro más evolucionada, nuestro cerebro más racional, funciona a través del miedo o a través del exceso de control. Es decir, si yo tengo dentro de mi cuerpo físico y dentro de mi mente un trauma no resuelto, el neocórtex va a funcionar de manera tal que me mantenga a salvo, y lo digo entre comillas, a través de el miedo, la paralización, o el exceso de control, la paralización. Y entonces el neocórtex de esta manera es capaz de interferir con los sutiles y los restrictivos impulsos del instinto, que son siempre mucho más delicados, mucho más suavecitos, mucho más imperceptibles. ¿Por qué? Porque producto del trauma hubo una separación del cuerpo físico, cerebro reptiliano, instinto, y del cuerpo emocional, cerebro límbico. Entonces, tengo que volver al movimiento. Para que se produzca esa descarga de energía, hay que permitir la liberación mediante ¿qué? Mediante el instinto. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Siento ira? ¿Siento impotencia? ¿Siento miedo? ¿Siento tristeza? ¿Qué estoy sintiendo? Tengo que unir cuerpo, mente y espíritu. Tengo que unir cerebro reptiliano, instinto. El cuerpo se expresa con tensión, rigidez, vértigo, mareos, náuseas, dolor de cabeza, contractura.
Ese es el instinto que dice que algo no está en el flujo de la armonía, de la compasión, del amor, de la conciencia. Entonces, desde esa información, desde el cuerpo físico, desde el instinto reptiliano, desde el límbico con mis emociones, me siento sola, me siento angustiado, me siento triste, me siento ansioso, tengo miedo. Es que no puedo generar esa liberación energética. Y la clave para salir de la inmovilización es separar el miedo de la inmovilización que el miedo provoca. Si no tengo una respuesta a esa descarga energética, es decir, a ese miedo, a esa ira, a esa impotencia que estoy sintiendo, no puedo salir del trauma, no puedo resolver el trauma. Y la clave es salir de esa inmovilización. Si en alguna parte de mí creo que tengo que quedarme quieto, inmovilizado, que tengo que esperar, que tengo que resignarme a la vida que tengo, a la vida que me tocó, a las heridas de infancia, que tengo que conformarme con sentir esta soledad, este vacío, esta falta de amor, esta falta de integración, de comprensión, si no puedo conectar con mi propio cuerpo físico, si no puedo conectar con mi propio cuerpo emocional, entonces voy a estar todo el tiempo desde ese lugar de miedo y exceso de control que restringe mis otros cuerpos, que restringe el instinto natural del cuerpo, que restringe el sentimiento y la emoción de nuestro cerebro límbico y que es el que nos permite poder fluir en la vida. Esa desconexión entre el cuerpo y el alma es uno de los efectos más importantes del trauma. En el humano, el instinto, la emoción y la razón o el intelecto trabajan juntos. ¿Para qué? Para poder crear una amplia gama de opciones posibles a situaciones que se presentan. ¿Cuál es la situación que se te presenta en la vida? ¿La necesidad de una relación de pareja? ¿La necesidad de un trabajo estable? ¿La necesidad de sentirte amado, en armonía, fluyendo con la vida, en alegría, con sentimientos positivos? ¿O siempre desde un lugar de dolor, de carencia, de soledad, de tristeza, de abandono, de injusticia, de traición? Esa es la clave fundamental, porque cuando observamos de qué me estoy separando, cuando observamos, es decir, si se trata de tener una relación de pareja y no estoy teniendo una relación de pareja, no estoy atrayendo una relación de pareja, es porque me estoy separando de una relación de pareja posible, potencial. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las sensaciones en mi cuerpo que me genera pensar, sentir, creer en que tengo la posibilidad de tener una pareja? ¿Es la traición? ¿Es la humillación? ¿Es el abandono? ¿Es la injusticia? ¿Es el rechazo? ¿Cuál es esa información? Porque ahí está justamente esta creencia de que, este doble juego, ¿no? Por un lado creo que en algún lugar del universo alguien está para mí, pero no está ahora para mí, y que yo no tengo que hacer nada para que esté para mí. Es incoherente, ¿te das cuenta? Entonces, las emociones brindan una forma más evolucionada de almacenar y de comunicar la información y la preparación para la evolución de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, de nuestra vida, de nuestra realidad, porque en definitiva vamos creando a partir de lo que creemos. Repito, vamos creando a partir de lo que creemos. Entonces, el trauma resuelto es una gran oportunidad, es un gran don que nos devuelve a la vida, al fluir, a la armonía, al amor, a la abundancia, a la paz. Pero bueno, tengo que desprogramar mi mente, tengo que observar cuáles son esas amenazas reales o simbólicas
que estoy percibiendo o que mi cuerpo físico percibe, cómo las percibe, para poder entonces desde ese lugar empezar a movilizar. La clave es salir de la inmovilización, separar el miedo de la inmovilización que éste provoca. Es decir, siento miedo, ok, ¿cómo lo siento? Siento miedo, cerebro límbico. ¿Cómo lo siento? Náuseas, ponele, contractura, dolor de panza, dolor de cabeza, reptiliano a través del cuerpo. Y yo con mi conciencia, con mi neocórtex, tengo que tomar la decisión de ser flexible en mi proceso para restablecerme energéticamente. Porque una de las claves es que necesito tener un sentido de la percepción que me permita separarme de lo que estoy sintiendo para observarlo y tomar la fuerza con flexibilidad para moverme y salir de la impotencia. Cuando yo observo, puedo moverme de esa inmovilidad. ¿Se entiende? Cuando yo observo que estoy quieta, puedo generar el movimiento. Y en esa flexibilidad de facilitarme el enraizarme y el desarraigarme, es decir, de generar movimientos, fluidez, de una manera rítmica y sostenida, lo que logro es la agresividad suficiente, que es la capacidad biológica para actuar con energía y con vigor, especialmente cuando utilizamos ¿qué? El instinto y la fuerza. Pero en el estado traumático de inmovilización, estas energías que son muy asertivas están inaccesibles. Yo no accedo desde el trauma. Entonces la restauración de una sana agresividad es una parte esencial en la recuperación del trauma, porque la capacitación la brinda la aceptación de la autoridad personal, se deriva de la capacidad de elegir la dirección y la ejecución de la propia energía. Es decir, salir de la inmovilización es darle salida, darle respuesta a esa descarga energética que produce el trauma, que es ¿qué? Ira, impotencia, miedo, exceso de control. Desde ese espacio, desde ese lugar, puedo empezar a mover desde mi propia energía, desde mi propio poder personal, desde mi propia fuerza flexible, que es lo opuesto a la impotencia. Entonces ya no me quedo quieto esperando a que algo suceda fuera de mí para liberarme de la presión, para liberarme de la amenaza que supone obtener aquello que deseo. Una pareja, un trabajo, una relación, salud, lo que sea. El trauma resuelto es un gran don, es una gran posibilidad. Y logramos a través de la conexión entre el cuerpo y el alma liberar, soltar el trauma. Y cuando soltamos el trauma nos encontramos con que la vida fluye, con que logramos armonía, logramos amor, logramos compasión y logramos tomar todo ese poder increíble que el humano tiene y posee para crear la libertad que necesita. Entonces voy con 3 claves: observación, movimiento y compasión también con el proceso. Observación, movimiento y compasión con el proceso, para que entonces encontremos en ese movimiento la liberación de nuestra alma y la reconexión, por supuesto, con ella. Espero que este podcast, que es un poco largo, pero muy útil, sea de tu agrado. Te mando un beso, que tengas un día bonito y próximamente nos volvemos a encontrar.